Estamos hablando de migración en México. Como pudimos observar en los testimoniales, hay opiniones completamente desfavorables por parte de los ciudadanos a la declaración de este precandidato republicano, en donde claramente los mexicanos identifican que sí generan un valor agregado en la economía de ese país, en las economías regionales, y sobre todo consideran que es muy importante que la participación de los mexicanos pues conlleve a la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. También, como pudimos observar en los testimoniales cuando les preguntábamos qué opinaban y que mexicanos se fueran de nuestro país, pues claramente hay un sentimiento de solidaridad en donde claramente apuntan a que buscan este sueño americano, la búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero también, por otra parte, hoy se está dando un fenómeno, y lo platicaremos ahorita con las Yadet Adame, sobre cómo hay un segmento de la población, que es la población más formada, que está estudiando fundamentalmente sus estudios de posgrado en Estados Unidos, en otros países del mundo, y que dadas las mismas condiciones de la economía global, hoy están permaneciendo en las economías de los países en donde están estudiando y no se está generando ese capital académico, capital científico que requiere la reconducción de la senda del desarrollo de nuestro país. Vamos a platicar con Alfonso Rodríguez. Hay un estudio del banco BBVA Bancomer que hace un análisis muy profundo sobre el fenómeno migratorio. Un poco lo estuvimos revisando y vamos a platicar con Alfonso de los principales aspectos que nos permiten identificar el panorama migratorio de nuestro país. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Gracias a ti por la invitación. Alfonso, pues un poco hablábamos y veíamos cuando preparábamos este programa que hoy el fenómeno migratorio pues ha sido un esquema que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, pero que dadas las características de la economía global, algunos hablaban de los malestares de la globalización, otros hablaban de las bondades de la globalización, el fenómeno migratorio en las últimas 3 décadas se ha venido acrecentando de manera importante, sobre todo en los países donde hay mayor pobreza y desigualdad, hacia los países donde geográficamente tienen mejores condiciones de vida. Veíamos en el estudio que platicábamos de BBVA, vamos a ver una primera gráfica en la pantalla, de cuál es este fenómeno migratorio en el mundo. No sé si nos quieras platicar, Alfonso. Sí, claro que sí, Tulio. Mira, como vemos en la gráfica, desde 1990 empezó, que tenemos los datos que nos muestra este estudio, es que tenemos cómo va evolucionando el tema de la migración en el mundo. Y tenemos que en 1990 migraban 155 millones de personas y va incrementando en 1995, 5 años después, 166, en el 2000, 5 años después, 178, en el 2005, 195, en el 2010, 220, en el 2013, 231. Es decir, que hoy hay de toda la población mundial 231 millones de personas que son migrantes, que han venido de alguna otra sociedad, y que eso también muchas veces lo que hace, lo que algunos científicos o algunos académicos le han llamado la multiculturalidad, que haya sociedades que estén integradas por migrantes de muchos países. Estados Unidos es un ejemplo de ello, algunos países de Europa es otro ejemplo de ello, en donde claramente esa multiculturalidad, esa combinación de diferentes culturas que provienen de distintos países, lo que ha llevado a que las economías se profundicen y de esa manera puedan tener un rendimiento distinto en cuanto a los sectores productivos. Sí, claro, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, que pues hace que la migración dentro de Europa pues sea un fenómeno como muy cotidiano y que no necesites ningún tipo de documento si eres residente europeo, pues para este fenómeno. Porque en realidad ya no hay fronteras, ¿no? Esta idea de la comunidad Schengen, en donde lo que buscaban es que no hubiera fronteras entre los países y que el intercambio no solamente de productos, sino también el intercambio de ideas, el intercambio de personas, fuera una realidad, pues hoy lo tenemos perfectamente reflejado en la Unión Europea. Es correcto. También en el estudio que pudimos observar de BBVA Bancomer, que les recomendamos mucho que lo puedan consultar, y vamos a ver la siguiente gráfica, en donde lo que se habla es de cuáles son los países que más personas emigran de estos mismos países. No sé si lo quieras comentar, Alfonso. Sí, claro, aquí vemos, son cifras del 2013, Tulio, y tenemos la India, que es el país que más personas
son migrantes y son 14 millones de personas. Después sigue México, después de la India con 13 millones de personas. Después Rusia con 10 millones de personas. China con 9 millones de personas. Bangladesh con 7 millones de personas. Y Pakistán. Lo cual muestra que México pues, tiene una gran participación en el mercado, por así decirlo, migrante, ¿no? Sí, mira, llama la atención porque si vemos cuáles son los países que mayor población tienen, pues claramente India y China o China e India, perdón, en ese orden jerárquico, son los países que mayor población con respecto al monto total de población en el mundo, pero llama mucho la atención que México ocupe el segundo lugar y eso pues lo que nos dice es que hoy el fenómeno migratorio de personas de distintos estados de la República, sobre todo del sur, ya se ha convertido en una constante y eso es parte importante de cómo se ha venido desarrollando el fenómeno migratorio en nuestro país. Aunque si quitamos la característica de que México, no, o sea, la población junto con comparación con la India no tiene tanta población, pero sí tenemos frontera con Estados Unidos, que es el país en donde pues, más migrantes hay. Y yo creo que esa es una variable que tenemos que considerar también. Sí, yo creo que la variable de la frontera norte de México con Estados Unidos me parece que es el elemento fundamental para considerar el fenómeno migratorio en nuestro país. Ya platicaremos más a fondo sobre ello. Vamos a ver en la siguiente gráfica a dónde emigran los mexicanos. Aquí hemos hablado de que emigran hacia Estados Unidos y en esta gráfica claramente vemos que el 98% del país de destino, como tú lo mencionabas hace un momento, Alfonso, pues es Estados Unidos. Es muy marginal los otros países donde están emigrando. Vemos Canadá con un 5%. Recordemos que incluso este fenómeno migratorio se ha eliminado casi con la petición de la visa por parte del gobierno canadiense. Vemos que en el caso de España el 0.4% y también cuando existen fenómenos migratorios, cuando los países que son objeto de llegada de migrantes tienen crisis económicas, hay un endurecimiento importante de la política de migración, es decir, le piden mayores documentos a las personas que exceden ese país, hay políticas públicas que lo que buscan es blindar las fronteras y eso claramente lo hemos visto tanto en Estados Unidos como en el caso español respecto a los mexicanos. No sé si quieres opinar algo sobre esto, Alfonso. Pues sí, yo creo que también hablabas tú en un principio del tema de la fuga de cerebros, que es como un tema de migración provocado por la falta de oportunidades de los gentes más preparadas o que se han ido a preparar fuera del país y que hoy en el país no tienen cabida. Entonces, pues parte de eso son estos números que vemos que se van a Canadá o España, a otros lugares en donde pueden tener esa capacidad para desarrollarse. También vamos a ver otra gráfica que nos llama mucho la atención y vamos a entrar ya un poco al análisis de dónde está situado el caso mexicano y en el cual, en esta gráfica, lo que podemos observar es que claramente las crisis económicas que ha vivido nuestro país son la variable o la principal razón bajo las cuales se han dado estos fenómenos migratorios en nuestro país. No sé si quieras comentar la gráfica, Alfonso. Sí, pues aquí se ve muy claro que la mayor parte del fenómeno de migración se da entre 1996 y el 2007, que es el 44%, y también una gran parte de esta migración es el 25%, se da de 1986 a 1995. Que tiene que ver con estas crisis económicas cíclicas que vivió nuestro país, ¿no? Si recordemos, si vemos, eso significa que hubo 30 años, ¿no? 21 años. Del 88 al 2007, en donde claramente hubo una repercusión de las crisis económicas cíclicas a final o principios del sexenio, que llevó que estas familias emigraran a los Estados Unidos. Correcto, el 70% en esos años fueron los migrantes que hoy están en Estados Unidos, el 70% fueron en esos años. Ahora, llama mucho la atención en esta gráfica que de 2008 en adelante, que es cuando Estados Unidos ha tenido una política migratoria en donde se ha blindado la frontera, en donde se han destinado por parte de Estados Unidos grandes recursos en la vigilancia de los puntos más vulnerables en términos físicos, geográficos de la frontera, pues cabe destacar que solamente el 7% de la población que ha migrado a Estados Unidos ha sido del 2008 en adelante. Y eso significa que las políticas públicas que ha llevado el gobierno norteamericano, pues lo vemos claramente, han resultado eficaces en contener este gran impulso migratorio de nuestro país. Eso, Tulio, y también, si recuerdas, en el 2008 pues empezó la crisis económica en Estados Unidos y entonces yo creo que también no tenían tantas oportunidades la gente que
que pensaba ir hasta Estados Unidos a tener una mejor vida, pues yo creo que no podía, podía tenerla, y entonces pues también eso que se contuviera la migración a Estados Unidos. Y bueno, y también llama la atención de esta gráfica que solo el 10% de los migrantes que han ido a Estados Unidos fue antes de 1975. Entonces quiere decir que no era un componente importante en la dinámica poblacional de nuestro país. Es correcto. Vamos también a ver en la siguiente gráfica, nos parece que es muy relevante, identificar cuál es el impacto económico que tiene para el mundo, para las economías, el tema de las remesas. Es decir, las remesas es el dinero que le envían las familias que están habitando en otro país a su familia que se queda en el país de origen. No sé qué quieres comentar, Alfonso. Sí, claro, aquí como comentábamos antes de que empezara el programa, Tulio, llama la atención que México sea el segundo país con mayor número de migrantes, pero el cuarto país en remesas, ¿no? Entonces tenemos a India en el primer lugar con 71,000 millones de dólares, a China en segundo lugar con 60,000 millones de dólares, a Filipinas con 26,000 millones de dólares, México en el cuarto lugar, como ya lo mencionaba, con 22,000 millones de dólares, a Francia con 21,000 millones de dólares y a Nigeria con 21,000 millones de dólares. O sea, llama mucho la atención si hiciéramos el cálculo, porque es un dato del 2013, cuando hablamos de 22,000 millones de dólares, más o menos estamos hablando que es casi el 2% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que significan las remesas para México. 320,000 millones de pesos. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica, en donde un poco lo que nos indica es cómo ha venido la evolución de las remesas de los migrantes que viven en Estados Unidos mexicanos, cómo ha habido una variación, que me parece que eso es importante, como tú lo apuntabas en el 2008 cuando inicia la crisis hipotecaria con las famosas hipotecas basura, pues había alrededor de 25,000 millones de dólares que anualmente se enviaban de remesas hacia México, un promedio de 345 dólares por migrante. Y como podemos observar, no sé si quieres comentar la gráfica, Poncho. Sí, claro, pues aquí se ve exactamente lo que estabas comentando, que después de la crisis pues va reduciéndose la cantidad de remesas que se vienen, que dan los migrantes a sus parientes aquí en México. Y en el 2009 son 21,306 millones de pesos, de dólares. En el 2010 son 21,304. En el 2011 sube un poquito a 22,800. En el 2012 parece que también se empieza a recuperar y empieza a tener como que cierta estabilidad. Y en el 2013 cae otra vez a 21,500. Hay una caída del 4%. Pero esto lo que habla es que hay un flujo constante de remesas. Y creo que lo que es importante que tengamos muy claro, que las personas que nos hacen favor de vernos, que eso más o menos representa entre el 1.5 y el 2% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que significan las remesas de los migrantes en Estados Unidos. Y entonces ahí cuando Donald Trump dice que pues, los mexicanos no tiene sentido que estén ahí y que es basura lo que está trabajando ahí, pues aquí se ve claramente que tiene un gran impacto en la economía mexicana y también en la economía de Estados Unidos. Y también un poco, ya lo platicaremos con Nayadet, platicaremos en los próximos minutos con ella. Aquí en México se ha discutido mucho en el sistema financiero cuál es el costo de las transacciones que tienen que llevar a cabo los mexicanos que residen en Estados Unidos, y eso cómo le resta también capacidad de compra a sus familias que viven en nuestro país. Sí, ha sido un gran negocio para muchas agencias que se dedican a ese tipo de cosas, el cobrarles un porcentaje de los recursos que envían mensualmente o bimensualmente las personas que viven en Estados Unidos a sus familiares en México. Ha sido un gran negocio y el gobierno ha tenido algunas políticas públicas para poder atender ese problema. Y me parece también que es importante cuando hablamos del fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, que en el caso mexicano, pues es el grupo de la población que menos escolaridad tiene, eso llama mucho la atención. Está casi a los mismos niveles que los salvadoreños, los hondureños y los guatemaltecos. También es el grupo de la población que está en los niveles de marginación más altos, igual junto con el grupo de los emigrantes centroamericanos. Y también es el grupo de la población que tiene empleos más precarios. Y eso lo que nos habla es de la calidad y sobre todo del perfil del migrante mexicano en Estados Unidos. Y como bien mencionas también, son jóvenes. Creo que la mayor parte de ellos va por abajo de los 25 años de edad y se me hace que es un problema grande porque pues, los jóvenes mexicanos pues, están carentes
buena educación y todo lo que ya mencioné. Y cuando hablábamos en México se ha hablado mucho del famoso bono demográfico, en donde hoy la base de la pirámide son los jóvenes. Hoy pareciera ser que una parte importante del componente del bono demográfico se dio en los Estados Unidos. Y eso, bueno, pues lo que conlleva es que tendremos un efecto negativo en los próximos años en nuestro país, en donde esos jóvenes, en lugar de estarse incorporando de manera importante a la fuerza laboral de nuestro país, están incorporando a la fuerza laboral de los Estados Unidos. Sí, yo creo que hemos desperdiciado el bono demográfico y en vez de bono demográfico a lo mejor va a ser un grave problema para el país. Pues eso lo estaremos discutiendo en otro programa. Alfonso, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti. Vamos a hacer un corte, vamos a invitar a nuestros amigos que nos ven, a que nos escriban en las redes sociales, que nos den su opinión de cuál es la aportación que hacen los migrantes mexicanos en otros países y cuáles son los efectos que tiene para nuestro país que el grupo de población más joven esté yendo a otros países y no esté quedando en México. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.